Pablo Gómez, señor, un señor mayor, y esto es Se te complicado. perdona, Iván, se te perdona. Sí, complicado. Señor de 55 años. El tiempo pasa. Y contando. Evidentemente. No, porque Yo look tendría, who's talking. Era quien habla. Bueno, don Pablo, ¿de qué trata este libro para que los amigos televidentes entren en contexto? Yo quiero que hagamos una dinámica lo más rapidita posible y que podamos entenderlo y asimilarlo y después salir a comprarlo. ¿Cómo no? Mire, el libro, como su nombre indica, trata de las muertes en Bruselas hace 50 años justamente, de Maximiliano Gómez el Moreno, líder, secretario general del Movimiento Popular Dominicano, y de Miriam Pinedo, simpatizante también del MPD y viuda de Otto Morales Efres, también Morales, alto dirigente del MPD. amigo de mi familia. Vamos por aquí. Sí, sí. Fíjese, Barbón, en estos días, bueno, recientemente salió publicado un artículo del antiguo dirigente del MPD, Freddy González. No sé si tuvo la oportunidad de verlo. Y ahí en ese artículo, sí, se refería a las declaraciones que hacía Hugo Alvarado en Estocolmo el pasado 4 de febrero. Y eso fue un acto público donde él decía, Freddy decía, y este señor a su vez, que Maximiliano Gómez había sido asesinado por Manolo Plata. Yo quiero saber qué opinión le merece a usted, además del hecho de que fuese a esa actividad el embajador dominicano en ese país, si eso podría tener algún vínculo con una posición del gobierno dominicano en ese sentido. Mire, en primer lugar debo hacer una pequeña clarificación. El acto tuvo lugar en Bruselas, no en Estocolmo. Vi que en el artículo se escapó un pequeño gazapo. Y el acto en este año el año pasado, 2021, en el que se cumplió la muerte de Maximiliano Gómez, el 23 de mayo, y posteriormente el asesinato escabroso de Miriam Pinedo en diciembre. Entonces la presencia del embajador... ¿En 71 qué año? también. 71. Guido tenía 4 años. Wow. Entre ambas muertes mediaron 6 meses. Entonces, la presencia del embajador Iván Ogando, a quien saludo, se justifica por el hecho de que se tomó la muerte de Miriam Pinedo como un símbolo de la violencia contra la mujer, y fue en ese sentido un acto en el cual se protestó y se abogó por la no violencia contra la mujer. Esto pasó, yo también tuve una participación en dicho acto, y el señor Hugo Hernández Alvarado emitió una opinión que yo entiendo que es valiente. Yo quiero agregar rápidamente, mi libro no hubiera salido, mi libro no hubiera tenido ningún sentido sin el aporte valiente de Hugo Hernández Alvarado. A Miriam Pinedo se le condenó a muerte por un tribunal revolucionario, entre comillas, en el cual votaron alrededor de 11 o 12 MPDistas. Incluyendo al mismo Hugo Hernández Alvarado, que ha tenido el valor de admitir públicamente su culpabilidad en este hecho. Entonces, ciertamente el señor Manolo Plata es un monstruo, el señor Manolo Plata es un ser indigno y merecedor de todo el desprecio de todos, pero no fue el único, la única persona que tuvo o que tiene que responder por ese acto horrendo. Pablo, yo quiero, perdón, yo sé que hay muchas inquietudes. Esto lo teníamos para unos minutos, aquí ocurren muchos imprevistos, pero yo quiero pedirle, vamos a extender con usted. Yo creo que es muy interesante y trascendente esta historia que yo conozco desde muy pequeño. En esa Benigno del Castillo 14 Alto, muchos de esos se reunían con mis padres, que eran también del MPD. Uno chiquito evidentemente no entendía muchas cosas,
que Plinio Matos Moqueta, el Moreno, todos esos. Por eso uno creció con mucha rebeldía contra esos 12 años. Pero nos interesa muchísimo conocer esa parte de la historia. Quiero que nos aguarde ahí unos minutitos. Regresamos. Vamos a recibir a don Félix Grullón unos minutitos y vamos a seguir con usted hasta concluir el programa. Creo que Iván, el país merece. podría dejarle déjame una al pregunta. aire nada más para cuando regrese entonces Borbón y por supuesto referida a su investigación del libro que por supuesto he leído y que fue presentado como novela. La pregunta es, ¿puede concluirse en que el MPD oficialmente pudo haber determinado los asesinatos, en este caso del Moreno y de Miriam, y no la CIA, como se dijo? Ay. Mire, empecemos por Maximiliano Gómez. El crimen de Maximiliano Gómez o la muerte de Maximiliano Gómez está envuelto en una nube, en una neblina de conjeturas, de dudas extraordinaria. Fíjense que quien lea Morir en Bruselas va a enterarse de que sobre la muerte de Maximiliano Gómez hay al menos 8 versiones en las que figuras como de la importancia de Máximo López Molina y de Héctor Aristi se acusan mutuamente de la responsabilidad de la muerte de Maximiliano Gómez. Entonces hay que dividir o hay que separar dos digamos, aspectos de esa muerte. En primer lugar, ¿quién fue eventualmente el asesino o el autor intelectual y quién el autor material? Yo puedo decirles que tengo evidencia escrita, documental, de que la CIA perseguía o estaba al tanto de las actividades de Maximiliano Gómez, no solamente de retornar al país para seguir discúlpeme, pero ¿pudo el propio MPD determinar el Nos quedan 3 asesinato de minutos. ellos? Nos quedan 3 minutos. Vamos a invitar lo que venga personal. El EPPD es un hecho histórico que fue el partido más infiltrado, tanto por las fuerzas de Balaguer como por la CIA. Entonces no hay ninguna duda o no sería imposible el pensar que los autores materiales de la muerte de Maximiliano Gómez fueran miembros del MPD. En cuanto a Miriam Pinedo, fue un crimen que no tuvo ninguna significación política y fue un crimen, y estoy de acuerdo con el señor Hugo Hernández Alvarado, que no fue solamente el hecho de Manolo Plata, sino que muchos miembros, e incluso se ha acusado a la dirección del MPD, que curiosamente nunca se ha defendido, la responsabilidad en distintos grados de la muerte de Miriam Pinedo, que fue un asesinato cruel, fue un feminicidio. Miriam Pinedo fue asesinada por su condición de mujer. En este sentido, la muerte de Miriam Pinedo fue naturalmente la obra de Manolo Plata, pero hay muchas otras personas. ¿Usted cree que debe judicializarse, Borbón? ¿Usted cree que debe judicializarse en el país o en el exterior? ¿O perimeó? No, lamentablemente este crimen pasado, ambos crímenes que tuvieron lugar hace 50 años, ya prescribieron en los tribunales belgas, lamentablemente. Don Pedro, nos queda un solo minuto. Ojalá poder tenerlo y ojalá poder usted venir en vivo aquí para hacer una hora con usted. Ah, él está en España. Sí. Perdón, okay. Bien. No, en Bélgica. En Bélgica, pero vamos a tratar de hacer un programa más amplio, empezar más temprano. Hemos tenido estos 2 segmentos, pero se queda tantas cosas. Sí. Porque mucha gente dice, ¿y por qué la CIA perseguía a un dominicano, Maximiliano? Entonces hay un vínculo con el asunto del secuestro al que era encargado el coronel Crowley, que era encargado, creo, de la embajada, de la seguridad de la embajada. No solamente, de la CIA aquí. No solamente. Bien. Sí, dígame. No solamente el pasado del Moreno, sino también los planes futuros que él tenía incidieron en su muerte. Okay. Bueno, vamos a dejar esto en el tintero. Gracias a don Pedro Gómez, un libro interesantísimo. Pablo Gómez, tenemos que leer, tenemos que conocer nuestra historia para no repetirla. Esos años, 15 segundos, denme, esos años, de esos cruentos 12 años de Balaguer, se vivieron muchas cosas. Yo lo viví de cerca en mi casa. Mis padres también pertenecían, iba mucha gente y lo viví de cerca. Pero mucha de esa gente, la gran mayoría,
incluyendo esos periodistas como Orlando Martínez, incluyendo a Minabel y otros, muchos otros, que los asesinaban por sus ideales, los asesinaban porque querían mejoras, querían democracia, querían libertad. Diferente quizás a muchos que puedan usar eso de ser perseguidos políticamente hoy día. Estos tenían ideales por el país, no individual. Que Dios los bendiga.